Hace algunas semanas Juanjo nos mencionaba, porque era quien introducía el capítulo 35, nos mencionaba que los versos que tenemos delante de nosotros del capítulo 35 y la mitad del capítulo 36, habían dos elementos de la vida cristiana que podíamos resaltar. El primero de ellos fue el que se enseñó esa vez, y era acerca de un corazón generoso al dar. Mencionamos en aquel momento términos como pueblo de Dios, y era porque se describía a ese grupo de personas redimidas por el Señor, a quien se les va a llamar o se le va a dar el entendimiento que es pueblo de Dios. Y a ese pueblo de Dios podíamos saber en el capítulo 35 y parte del capítulo 36 que uno de los elementos en la vida cristiana es el dar con generosidad. Pero el segundo elemento que Juanjo mencionó, que es el que vamos a estudiar hoy, era de un corazón dispuesto a servir. Eso es claramente lo que podemos leer, y la lectura que hizo Dani rápidamente yo les voy a mostrar, y yo creo que usted pudo oír cómo los elementos o el entendimiento rápido de una lectura que está hablando acerca del servicio. A partir de entonces, de uno de los elementos importantes en la vida cristiana como es el servicio, está la idea que yo quiero que estudiemos hoy. Nuestro Dios Redentor nos llama y llena con su espíritu para su servicio. Nuestro Dios Redentor nos llamó o nos llama, vamos a hablarlo en ciertamente pasado, nos llamó y nos llenó con su espíritu para su servicio. Y las ideas que vamos a estudiar hoy, o esta idea que vamos a estudiar hoy, y los cuatro puntos que vamos a estudiar, podemos notarlos de manera directa o de manera indirecta. La manera indirecta es porque podemos o tenemos que tomar la extensión de la narración completa y entender lo que se nos va a describir o se nos viene describiendo para entender el servicio cristiano. Vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar a reflexionar acerca del servicio a nuestro Dios Redentor. No los voy a decir de una vez, vamos a ir uno por uno. Aquí está el primero. Nuestro Dios nos llama y llena con su espíritu para su servicio. Podemos notar esto en varias porciones. Vean, por ejemplo, el versículo 30, que es donde Dani empezó la lectura. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, verso 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, conocimiento y en toda clase de artes, para elaborar diseños, trabajar en oro, plata, bronce, labrado de piedra, dice el verso 33. El verso 34 dice: también le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él, o sea, Bezalel, como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, diseñador, bordador de tela, púrpura, escarlata, lino fino. Verso 1 del capítulo 36, Bezalel y Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme al Señor ordenado. Entonces, de estos versos que podemos darnos cuenta que el texto nos menciona que Dios llena y llama a su pueblo al servicio, lo ha llenado con su espíritu. Ahora, hace algunas semanas atrás estudiamos el capítulo 31. En el capítulo 31 se nos menciona por primera vez la llenura del Espíritu Santo en un creyente. Y en este aspecto estaba mencionándose a Bezalel, que es el mismo Bezalel que tenemos aquí. En el capítulo 31 lo que está sucediendo es que Dios está hablando todavía con Moisés, y ahí le está diciendo a Moisés que él va a llamar porque escogió a Bezalel y lo va a llenar con su espíritu para que haga la construcción del tabernáculo. Así que esta vez en el capítulo 30 del 35 que estamos estudiando, el verso 30 del capítulo 35, es la segunda vez que se nos menciona. Yo no voy a entrar
articular las razones bíblicas de cómo el Espíritu funcionaba en el Antiguo Testamento, porque eso lo anunciamos o lo predicamos en el capítulo 31. Entonces creo que ese sermón está grabado y se puede conseguir. Yo voy a nada más a continuar lo que ya el capítulo 31 inició, porque si lo viéramos cronológicamente, el capítulo 31 Moisés está en el monte con Dios escuchando la ley de Dios, y ahí escucha que el tabernáculo va a empezar. Pero después de eso hay capítulos que nos describen a Moisés bajando porque el pueblo se corrompe. Pasa eso y ahora está aquí el inicio del servicio o la construcción del tabernáculo. Lo que está sucediendo aquí en el capítulo 35 es, a diferencia del 31, es que Moisés ahora, de parte de Dios, públicamente al pueblo le está diciendo que Bezalel es la persona que Dios ha escogido, llamándolo y llenándolo con su espíritu para la construcción del tabernáculo. Hay otros hombres que Dios suma con Bezalel. Las expresiones que leímos, como ha puesto en el corazón el don de enseñanza, ha puesto sabiduría e inteligencia, todas esas expresiones lo que nos están mostrando es que llegó la hora de iniciar la construcción del tabernáculo, y es Dios mismo quien provee todo lo que se necesita para ese servicio. Mis hermanos, todo lo que necesitamos para vivir vidas de servicio a ese Dios es Dios mismo por su Espíritu y en su gracia que lo da. No hay nada que le haga falta o nos haga falta para el servicio fielmente a nuestro Dios. Ahora está claro notar en una lectura que usted podría hacer, es que no todos los israelitas fueron quienes participaban en el servicio a Dios. En la expresión que Juanjo nos enseñaba la última vez acerca del dar generosamente, vimos a todo el pueblo dando. No eran algunos, era todo. Es una de las cosas que uno puede resaltar del pueblo de Israel. Es increíble que cuando hablamos de generosidad, todo el pueblo se desbordó. Y llegó un punto, esto es increíble, bíblicamente hay una narración que nos deja claro que el corazón del pueblo para con Dios era tan claro del deseo por Dios, no importa lo que hayan cometido antes, a este punto el deseo por Dios era tanto que dieron tan generosamente que había que decirle al pueblo, ya no den más. ¿Usted se puede imaginar eso? Eso es increíble. Bueno, en similitud, el servicio, que aunque no estamos viendo en este texto el deseo por servicio de Dios llamando a algunos y que no vemos al resto, sí podemos entenderlo a la luz del Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento los creyentes, los hijos de Dios, todos son llamados y llenados con el Espíritu de Dios para servir a Dios en todo. Es un entendimiento que nos declara claramente que en el Antiguo Testamento el servicio lo realizaban algunos, reyes, sacerdotes, profetas, jueces. Pero en el Nuevo Testamento eso no existe ya. En el Nuevo Testamento defendemos el sacerdocio universal, la capacidad y el regalo que Dios le da a todo creyente de conocer a Dios, relacionarse con Él y participar en su servicio. Entonces, lo que podemos entender a la luz del Antiguo Testamento en nuestro texto de Éxodo es que a la luz del Nuevo Testamento, Dios nos ha llenado con su Espíritu para su servicio. Oigan lo que dice Romanos 12, 6 y verso 11. Teniendo diferentes dones, según la gracia que cada uno ha recibido, úsenlos. Sean fervientes, sirviendo al Señor. Ahí le está hablando a toda la iglesia. Pedro en su primera carta dice exactamente lo mismo, en el capítulo 4, verso 10. Según cada uno recibió un don, úselo. Así que a partir de la obra de Cristo, el Dios Redentor llamó y llenó a sus hijos para que inviertan tiempo, fuerza, energía, recursos a su servicio. Los creyentes no hemos sido llenados o llamados para servir a Dios cuando podemos o como nos gustaría que se viera. Eso lo hablamos de cierta manera en el sermón del capítulo 31. Mis hermanos, servir a nuestro Dios Redentor
es una vida dedicada a Él. No solamente es en un ministerio específico en la iglesia o en algún rol público. Hemos sido reconciliados por Dios por Cristo y hemos sido llenados de su Espíritu para que nuestras vidas sean vidas dedicadas a reflejar el reino de Dios. Ese es el servicio del Nuevo Testamento. Todo creyente en todo lo que hace y en todo lugar donde el Señor lo puso, entiende que de una vez, cuando fue trasladado de las tinieblas al reino del Hijo amado, según dice Colosenses capítulo 1, entendemos que ahora somos servidores de un rey. Y un rey no tiene servidores que cuestionan si han de servirlo o no. Esos servidores de ese rey viven para servir a ese rey. Nosotros vivimos para vivir vidas de servicio a ese rey. Entonces déjame hacernos una pregunta. ¿Cómo ves tu vida a la luz de la verdad del servicio a Dios? ¿Cómo ves tu vida a la luz del servicio de Dios? Ese es el primer punto, muy sencillo. Dios nos ha llenado con su Espíritu para que le sirvamos. Un segundo punto es más general. Y es que el servicio a nuestro Dios resulta del tener comunión con Él. Este es un punto que vamos a verlo a la luz de la narración. Mis hermanos, una de las verdades más importantes que debemos de reconocer para nuestra vida cristiana es que el servicio a Dios no es la fuente primaria de nuestra comunión con Él. ¿Ok? Servir a Dios no implica que usted tiene comunión con Dios. Servir a Dios no implica que usted tenga la comunión con Dios, que Dios desea y ha planificado que usted tenga con Él. No hay nada más engañoso para el corazón del hombre que porque haga cosas para Dios, crea que conoce al Dios que lo llamó a hacer esas cosas. Ok, eso es lo más importante, es la primera advertencia. Pero sin embargo, el servicio a Dios con el creyente que tiene comunión con Dios es un resultado natural. Entonces, aquel creyente que dice tener devoción a Dios íntima, de tal manera que se esfuerza en la gracia de Dios, por los medios de Dios, para llenar su mente de Dios y su corazón de Dios y sus afectos para con Dios, va a resultar en un cristiano que sirve. El que no, entonces hay que hacer un examen bíblicamente y ver dónde está su corazón en relación a Dios. Esta es la idea que quiero que pensemos a la luz de esto. La idea es que el servicio a nuestro Dios es el resultado de comunión con Dios. ¿De dónde saco esta idea? Mis hermanos, ¿usted sabe lo que significa para el pueblo de Israel el deseo de que Dios iba a morar en medio de ellos? Lo que significa para el pueblo de Israel que el Dios venga a poner una morada en medio de ellos. La idea de que el Señor coloque su presencia por medio del tabernáculo, donde su pueblo recibiría el perdón de los pecados, podría además adorarle como Él merece, cultivar una relación íntima con ese supremo Redentor, era suficiente en el pueblo para disponerse a servirle en la construcción del tabernáculo. La motivación no era la construcción del tabernáculo en sí, sino lo que representaría el hecho de que ese tabernáculo estuviera construido. Representaba conocer a Dios, significaba que el Dios del cielo moraría en medio de ellos. Escuche bien eso, en medio de ellos. Representaba la posibilidad de conocerle, vivir para Él, recibir su gracia y su perdón. Así que entonces sí valía la pena para disponer a servirle. ¿Y nosotros?
Porque déjeme decirnos algo, iglesia. Nosotros debemos de reconocer que por gracia divina tenemos más claridad de quién es nuestro Dios trino que el que tenía Israel. Además, nuestro Dios no solamente mora en medio de su pueblo, el Dios redentor mora en los corazones de su pueblo. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra disposición para servir a este Dios redentor que mora en nosotros? ¿No deberíamos ser los hombres y las mujeres más dispuestos a servir a nuestro buen Dios, sabiendo que tenemos el regalo de tener comunión con Él? Cuando el creyente tiene una comunión íntima, profunda y creciente con Dios, ¿cuál es el fruto en el alma de ese creyente? Más deseo por Dios. Y más deseo por Dios, que va a producir deseo de servir a Dios. Y el mundo en el que ese creyente vive deja de tener valor para él, y su Dios redentor, a quien conoce cada vez más profundo, en quien sus afectos ahora están siendo inclinados, se vuelve el centro de su adoración, el centro de su devoción y el deseo de ser a Él a quien sirva. Cuando la comunión con Dios es continua y profunda, desde las Escrituras el servicio será visto más como una disciplina espiritual, en vez de una idea religiosa farisaica donde el servicio es como la orden de un jefe, en vez de el resultado de una amistad divina. Mis hermanos, cuando los creyentes lidiamos con la idea de que hay que servir a Dios porque hay que servirla, esa idea está detrás de un mal entendido de quién es Dios. Ese es un pésimo entendimiento de Dios, y por ende va a ser un pésimo entendimiento en la vida. ¿Cómo justificas el hecho de conocer a Dios y no disponerte a servirle en tu vida? ¿Cómo justificas el hecho que conoces a Dios y no te dispones a servirle? Primer punto, Dios nos llena con su espíritu para su servicio. El segundo punto que acabamos de ver es que el servicio a nuestro Dios resulta de una comunión con Él. El pueblo, al saber que Dios moraría en medio de ellos, quería servirle. Y nosotros, la iglesia, donde Dios puso su morada en nosotros, tendríamos que tener mucho más deseo de servirle. Un tercer punto, tal vez el más extenso, es que el servicio a nuestro Dios redentor se hace conforme a lo que Él ha ordenado. Eso es el primer punto que vimos, está claramente en los textos. El segundo punto que vimos, lo vemos a la luz de todo lo que está sucediendo. Este punto, tercero, el servicio a nuestro Dios redentor se hace conforme a lo que Él ha ordenado. Es un punto que podemos ver de varios textos. En una lectura del capítulo 36 hasta el capítulo 39, 22, usted va a notar la expresión tal como el Señor había mandado, y aparece 10 veces. Déjeme decirle dónde están. Capítulo 36, versículo 1, capítulo 38, versículo 22, y en el capítulo 39, interesantemente, cuando ya se están haciendo las vestiduras sacerdotales, es cuando se repite la mayor cantidad de veces. En el capítulo 39 se repite en el versículo 1, en el versículo 5, en el versículo 7, 21, 26, 29, 31, 32. 10 veces tal como el Señor había mandado. Bezalel y los hombres hicieron el servicio. En el texto, la construcción del tabernáculo, todos los implementos, las vestiduras sacerdotales, todo para que el pueblo experimentara a Dios, lo hicieron como Dios dijo que se hacen las cosas para experimentar a Dios.
lo cual nos reafirma una vez más, no sé cuántas veces en nuestras predicaciones de Éxodo, esta expresión de que la adoración a Dios se hace como Dios dice, ha salido. La hemos mencionado, yo puedo calcular, más de 5 veces. Y si la hemos mencionado más de 5 veces es porque creo que más de 5 veces Éxodo nos puede llevar a esa reflexión. Aquí hay una, aquí se nos dice no 5 veces, aquí se nos dice 10 veces. Y Dios no inspira su palabra 10 veces porque simplemente sonó bonito. 10 veces, tal como el Señor había mandado, es estrictamente un mandato que debe ser obedecido por la iglesia del Señor. Punto. Que determina su servicio. Punto. Lo cual entonces nos reafirma una vez más que el servicio a nuestro Señor o nuestro Dios Redentor no requiere de nuestra creatividad, no requiere de nuestros sentimientos o deseos propios, no requiere de lo que nosotros pensemos o sintamos de qué puede ser bueno o edificante para un servicio más efectivo a Dios. Dios no requiere de nada de eso. Tampoco requiere de una mentalidad mundana. La mentalidad mundana son creyentes que comparan y tratan la iglesia del Dios Santo, la esposa que será presentada santa delante del Señor, la tratan como empresas, las tratan como consultorios de tratamiento psicoterapéutico. La tratan como si fueran sus trabajos, la visualizan a partir de sus experiencias mundanas y dejan de lado los métodos de Dios y buscan aplicar métodos mundanos. Iglesias que tienen CEOs, iglesias que son gobernadas por juntas directivas de un presidente y un vicepresidente. Iglesias que necesitan prepararse en psicología, en psicoterapias, para entender cómo funciona el alma a la luz de la antropología bíblica. Iglesias que quieren que resulten en visiones, sueños, milagros, cosas extraordinarias que pueden llevar al desorden para ver. Mis hermanos, tal como el Señor ha mandado. Es como se hacen las cosas en la iglesia del Dios vivo. El servicio al Dios Redentor, según esta expresión, tal como el Señor había mandado, ¿saben qué comunica, iglesia? Comunica que queremos o debemos ser fieles a la palabra revelada de Dios. Comunica fidelidad a la palabra revelada de Dios. En este caso, Moisés. Moisés había recibido la instrucción directa de cómo se tenía que hacer. Es interesante que la otra semana lo vamos a ver si el Señor así en su gracia lo permite. Pero Bezalel construye y llega Moisés a revisar. Él llega, se lo presentan para que Moisés revise cómo se hizo lo que en ese momento representaría la comunión o la adoración a Dios en el sentido de pueblo. Pero implica o comunica no solo hacerlo con fidelidad conforme a lo revelado por Dios, significa hacer las cosas con la sabiduría divina. Iglesia, servir a nuestro Dios es necesario hacerlo con la sabiduría divina, no sabiduría mundana. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dijo que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Lo cual implica entonces que si Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras nos dicen que para que la iglesia experimente a Dios y el servicio tiene que pasar a través de Jesús. Es Cristo la sabiduría de Dios. También significa hacer las cosas con temor a Dios. Mis hermanos, cuando la iglesia de Dios introduce metodologías mundanas al servicio, es porque han perdido el temor a Dios. Y yo quiero que lo piensen en su vida.
usted, como usted piensa, como usted ve a Dios, como usted experimenta a Dios, como usted lee la Biblia, como usted responde a las circunstancias, ¿dónde está metido ahí el temor a Dios? Ustedes saben que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. No podemos vivir la vida de forma en deleite a Dios y que glorifique a Dios si no hay sabiduría. Y la sabiduría, que es esa vida, no se logra si no hay temor de Dios. Y el temor de Dios implica deseo por entender lo revelado por Dios para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero también significa que se hacen con claridad de lo que Él ha dicho acerca de lo que hay que hacer. Esto significa que Dios lo que quiere que suceda en medio de su pueblo para su servicio y lo que en su vida y en la mía va a ser servicios a Dios, Él ha dejado claro, hay claridad en la Escritura de cómo se hace. Un esposo no tiene que andar inventando cómo es que se sirve y se ama a su esposa. No tiene necesidad de eso porque Dios dejó 66 libros para enseñarle cómo se hace. Un creyente no tiene por qué andar pensando, recibiendo consejo mundano de cuál trabajo escoger, porque Dios le ha dejado 66 libros en sabiduría, además su espíritu morando en él para tener temor de él y discernir sabiamente qué es lo mejor para él. Y así con cualquier cosa de la vida. El tabernáculo que Bezalel construiría, todos sus utensilios, las vestimentas sacerdotales, serían conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés. Conforme, eso lo traduciríamos hoy, conforme a la palabra revelada de Dios. Lo cual nos quiere decir que nosotros servimos a nuestro Dios conforme a lo revelado en su palabra, escrito en ella. La palabra de Dios es la norma y regla de fe y conducta para la vida cristiana. Y eso incluye el servicio. ¿Qué es lo que dice esa expresión? Todo lo que hacemos, todo lo que pensemos, todo lo que nos imaginemos. Hay que pasarlo por el filtro de la Biblia porque ella es la autoridad máxima, por así decirlo, del alma viviente de la iglesia. Así que iglesia, no pensemos por un segundo que nuestro Dios trino y redentor está necesitado de nuestros buenos deseos. Y nuestros buenos deseos legítimos. Pueden ser deseos genuinos, pero porque sean genuinos no significa que Dios los necesite. Ni tampoco como que hay buenas ideas, pero no son ideas que Dios necesite. ¿En qué sentido? Para hacer avanzar su reino, para edificar a su iglesia y para glorificar su nombre. Dios no necesita nada de eso. Más bien nuestro Dios redentor y trino nos llama a que como iglesia nos apeguemos, obedezcamos a lo que Él nos ha revelado para que el servicio a Él se haga como Él dice. Déjenme darle 3 ejemplos en esta iglesia cómo funciona. El servicio de adoración el día del Señor, hoy. En este servicio están los elementos que nosotros podemos reconocer que están plasmados en las Escrituras. Lectura bíblica, predicación de las Escrituras, oraciones, comunión entre los santos, que esa comunión entre los santos implica oración unos por otros. Eso como para que los miembros de Iglesia de la Gracia se dispongan a que el don del Espíritu en unos a otros se ejercita en la comunión que nosotros podemos disponernos al llegar temprano y estar aquí después un ratito. Eso aquí se puede mover. Tenemos cantos espirituales, tenemos las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. No hay nada más que agregar ahí. Después de ahí, deseos. Después de ahí, preferencias. Y Dios no las necesita. Número 2, un ejemplo de aquí, de esta iglesia, el envío de misioneros. Dios llamó a su iglesia a enviar misioneros. Nos mostró el carácter que tienen que tener esos misioneros y las habilidades que deben de tener. Es tan fácil darse cuenta que entonces el tema de Iglesia de la Gracia de enviar misioneros no es ni una opción, no es ni un deseo, no es un debate,
no es democracia, es obligación y obediencia. Punto. Entonces, como iglesia no nos cuestionamos qué quiere Dios. Dios quiere enviar misioneros. Punto. Es sencillo. 3. Pensando en el verdadero crecimiento de la iglesia. Dios determinó que su iglesia crezca, sea santificada y transformada a la imagen de Cristo por medio de la enseñanza y de la amonestación de su palabra, como lo vimos esta semana en Colosenses 1:29. ¿Cuántas iglesias menosprecian? Iglesias, estoy hablando de edificios, estoy hablando de corazones de creyentes. Entonces, no piensen otros, piensen en su corazón. ¿Cuántos creyentes desprecian las escrituras o la predicación de la escritura, prefiriendo charlas de 20 minutos? Algo más rápido. O ¿cuántos creyentes prefieren consejos mundanos y psicoterapéuticos para amar a su esposa, para criar a sus hijos, para salir de la tristeza profunda, para salir de la depresión, para salir de la ansiedad, para salir de los miedos, para lidiar con la muerte, para lidiar con la pérdida, para lidiar con un embarazo, cualquier cosa? Mis hermanos, ¿ustedes saben cuánto están abarrotados los psicólogos cristianos por cristianos? Iglesia, es esta la verdad que yo quiero que recordemos. La iglesia de Dios, los métodos de Dios. La iglesia de Dios, los métodos de Dios. Cuando ves la iglesia del Dios vivo y ves tu servicio a Él dentro de ella, ¿estás pensando en su palabra escrita como la fuente suficiente y autoritativa? ¿O estás considerando tus deseos personales, tus experiencias, tu trabajo, tu empresa o cualquier idea mundana psicoterapéutica? Nuestro cuarto y último punto. Entonces, Dios nos ha llamado y llenado con su espíritu para su servicio. Número 1. Número 2, el de servicio a nuestro Dios resulta de una comunión con Él. Número 3, el servicio a nuestro Dios se hace como Dios dice o manda que se haga. Y el número 4 es que el servicio a nuestro Dios Redentor se hace al pueblo de Dios para la gloria de Dios. Esta cuarta idea y última es extensa, es tomando toda la revelación del 35 hasta el 39. Este último punto lo quiero reflexionar a partir de lo que implicaría la espiritualidad del pueblo de Dios, a partir del tabernáculo. Por un lado, podemos reconocer que Dios, al llamar a Bezalel y a los demás hombres y llenarlos con su espíritu para su servicio, nos está comunicando y ejemplificando que el servicio a Dios significa servir al pueblo de Dios. ¿Y por qué eso tiene sentido? Porque hay cristianos que quieren servir a Dios, pero no al pueblo de Dios. Hay cristianos que quieren servir a Dios, pero cuando piensan en el servicio a Dios no están pensando en el pueblo de Dios. Y yo estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de una iglesia local inicialmente. Bezalel, su trabajo, su servicio a Dios, Dios lo había llamado a servir a Dios y era el tabernáculo. Pero su servicio a Dios por medio del tabernáculo impacta la vida de sus hermanos y por ende está sirviendo a sus hermanos. Él, a hacer lo que Dios lo llamó a hacer, está bendiciendo a sus hermanos. Iglesia, nuestro servicio a Dios tiene que verse a la luz del servicio del pueblo de Dios. Y al hacer eso, Dios es glorificado. Dios es glorificado en gran manera cuando sus hijos e hijas se sirven los unos a los otros. Con la meta, teniendo la meta en conocer a Dios y vivir para Él. Colosenses 3:16 dice a la iglesia que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La iglesia, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose. Ahí están las dos palabras que acaba de decir cómo Dios determina
el crecimiento para su iglesia, amonestándose y enseñándose unos a otros con salmos, himnos, cánticos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ese es el servicio a los hermanos. Pablo quiere que haya servicio a los hermanos muy específico. Y oiga como Pablo lo dice, y todo lo que hagan, palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Esa es para la gloria del Señor. El llamado a Pablo a los colosenses es: Dios los llama a hacer esto entre ustedes. Y al ser llamados por Dios a hacer esto entre ustedes, piénsenlo, háganlo con el deseo de que Dios sea glorificado. Glorificamos a Dios por medio de nuestro servicio que nos permita realizar. Déjame dar otro ejemplo más sencillo. Eso lo veíamos en el estudio en el martes. Los muchachos que tocan música, para los que tocan música o no. El error es creer que Dios me llamó a mí a servir, a tocar música. No, Dios te llamó a servir a su pueblo por medio de la música. Cuando yo toco la música, yo estoy sirviendo a Dios porque Él quiere que yo haga eso. Entonces, si Dios lo que quiere que haga eso y yo al hacerlo sirvo a mis hermanos para que ellos canten y Dios es glorificado. Lo que eso cambia es la perspectiva con que yo me preparo para el servicio. Yo no me preparo para tocar. Yo me preparo para servir a Dios y servir a mis hermanos. ¿Y cómo lo haces? Tocando música. ¿Tiene sentido? Dios no nos llenó ni nos llamó a su servicio para ser solitarios, donde el servirle a Él o a las cosas de Él no tienen relación directa con su pueblo o con el perdido. Todo lo que Dios nos regala para hacer en su nombre es para el servicio de su iglesia y al perdido. Y el impulso es glorificar su nombre. Déjenme darles un último ejemplo. Mis hermanos, en los últimos días nuestro Dios Redentor nos ha mostrado cómo su Espíritu nos ha movido, nos ha llenado y edificado por medio del servicio los unos a los otros, con una circunstancia particular, de una familia en particular. Pero si usted se pone a ver, y si usted es espiritual, como Pablo le dice a los Gálatas, usted puede discernir el Espíritu del Señor haciendo su ministerio en la iglesia, animándonos a pensar sacrificialmente, trasladándonos de un lugar a otro lugar para llevar comida, sacar tiempo extra para hacer comida, pedir permisos al trabajo para llevar comida. Eso nada más para hablar de la comida, pero implican conversaciones espirituales. Significa que hemos sentido, piensen esto, iglesia, ¿por qué su corazón no está duro e indiferente para con la realidad de la iglesia a partir de la realidad de una familia? Por bendita gracia divina y el Espíritu de Dios que nos mueve a servirnos los unos a los otros para que Dios sea glorificado. En estos días podemos alabar a Dios porque hemos glorificado su nombre en servicio los unos a los otros. Dice Jesús en Juan 15, en eso es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y hay un texto que me encanta en Hebreos 6:10, para entender que nuestro servicio a Dios es al pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Dice el autor de los Hebreos en 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. Ese es el deseo, pero la forma es habiendo servido aún a los santos. Mis hermanos, para terminar, nuestro Dios Redentor nos ha hecho sus hijos, nos ha llenado con su Espíritu para que tengamos todo lo que necesitamos para vivir vidas de servicio a su nombre y para su gloria. Y esta idea incluye matrimonios. Él ha dado todo para que el matrimonio glorifique su nombre. Él ha dado todo para que la crianza de los hijos sea conforme a la gloria de su nombre. En medio de los trabajos que nos dio, Dios quiere que le sirvamos para la gloria de su nombre. En medio de nuestras amistades, en los momentos difíciles o en los momentos menos difíciles,
y en el servicio los unos a los otros. Nuestras vidas son vidas rescatadas y habitadas por el Espíritu de Dios para servir. Punto. Para servir a Dios, para servir a su causa y para servir a su pueblo. Que nuestro Dios Redentor, por su gracia, nos conceda comprender el valor que Cristo nos da por medio de su Espíritu a Él haber muerto en la cruz, redimiéndonos para un pueblo deseoso de servirle al Señor, y que ese servicio siga siendo extenso por la comunión que queremos tener con Él. Somos hijos de Dios, unidos a Cristo, siempre seremos del Señor, entonces vivamos vidas dedicadas a servirle. Vamos a orar. Señor, hay detalles en esta narración que pudimos haber expandido mucho más. Pero gracias, porque es clara evidencia a nuestros ojos que el tema principal es el servicio a ti. Ahora, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu, te pedimos que nos ayudes a entender con valor, a entender con valor y gratitud el ser llenos de tu Espíritu y que tú moras en nosotros. Ayúdanos entonces a entender, Señor, que la comunión contigo, el caminar contigo resulta en vidas de servicio a ti. Pero líbranos de nuestros deseos, pensamientos, experiencias, preferencias, buenas, porque pueden ser buenas o no tan buenas, pero líbranos de eso para someternos a tu palabra y que sea ella, tu palabra, inspirada por tu Espíritu que mora dentro de nosotros, que nos dé sabiduría para hacer las cosas como tú has mandado y ser una iglesia que todo lo que hace, lo hace conforme a lo que el Señor mandó. Te lo pedimos porque necesitamos de tu gracia para eso. Pero también te damos gracias porque podemos comprender que el servicio que hacemos a ti es para el servicio a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de las obras que hacemos los unos por los otros como resultado de nuestro deseo de honrar tu nombre. Te damos gracias y queremos cantar esta canción otra vez, recordando cuán gran amor tuviste, que nos llamas hijos de Dios, y eso somos, dice el apóstol Juan. Y si somos hijos y experimentamos esas grandezas, es para servirte, Padre, honrando tu nombre. Sé glorificado, sé exaltado por el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.